Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Eh, Quiero hacerles esta presentación a ustedes porque me parece relevante ya que en los últimos tal vez año, 2 años se ha venido hablando mucho sobre el marketing de influencers o marketing de advocates, así que me parece pertinente entender un poco de qué se trata, de dónde viene y para qué funciona y los diferentes influenciadores que existen en el mercado. ¿Listo? Entonces, vamos a estar hablando un poco sobre qué es, por qué existen estos programas, qué tipo de influenciadores existen. ¿Listo? Primero, ¿quién es un influenciador? Se entiende que solamente el 3% de las personas en general en Internet generan el 90% del impacto. Esas personas se denominan como influenciadores. Un influenciador es una persona que tiene alcance, resonancia y relevancia. Es decir, que tiene el público suficiente para hablar de lo que va a estar hablando, que cuando habla genera opinión o da opinión y hay personas interesadas en sus temas. ¿Listo? Un influenciador se puede determinar de varias formas. No necesariamente tiene que ser el más popular. Puede ser también el experto, puede ser también el que sea relevante a un tema en especial, o puede ser alguien que simplemente cuando habla lo escuchan. Así que se pueden medir o determinar de varias formas estos influenciadores. Por ejemplo, y me disculparán, no se ve muy claro en pantalla, se ve mejor, hay diferentes maneras dependiendo del canal para lo que sirva un influenciador. Por ejemplo, tenemos en Twitter una persona que yo esté buscando, no necesariamente tiene que ser la que más fans tenga, sino que cuando replique un mensaje, la gente lo escuche e interactúe con él. Así que no necesariamente es por el que más audiencia tenga, sino el objetivo también puede ser engagement. ¿Listo? ¿Por qué existen estos programas? Hay una disruptiva muy grande en marketing y más que todo en digital, y es que de la inversión que se hace en marketing, el 61% es paid media, es todos mensajes pagos. Un 20% es todo lo que sea propio o que obtengan y un 19% es en own media. Prácticamente todo es pago. La gran disruptiva está que lo que la gente más cree es el contenido por autoridad, es decir, el contenido único, el contenido generado por personas. Es ahí donde entran los influenciadores. Ellos entran en este porcentaje, donde es donde más generan credibilidad a las marcas. ¿Listo? Según Forbes, hacen unos insights o unas diferentes lecturas de por qué el marketing de influenciadores funciona y existe en este momento y es una gran tendencia. Primero, es considerado el canal de mercadeo de crecimiento más rápido desde el punto de vista de cost effective. El 92% de los consumidores toman preferencia sobre recomendaciones de personas conocidas sobre cualquier otra fuente. Ese es el efecto de los reviews, porque cuando vamos a comprar algo en Amazon, lo primero que vemos es cuántas estrellas tiene el producto. Es ese mismo efecto que valida ese tipo de campañas. El voz a voz genera 2 veces más ventas que cualquier otra forma de publicidad paga, según McKinsey. Los consumidores que llegan por voz a voz cuentan con un 37% tasa de retención. Eso aplica obviamente para los diferentes tipos de productos que hayan o suscripción, pero pues aplica de la misma manera. Eso lo podemos ver también con SmartBeam. En promedio, por cada dólar invertido en programas de influencer marketing, si está bien hecho, obviamente, reciben en promedio un 6.5 dólares en retorno. Eso obviamente nos lleva a entender que un marketing de influencers bien hecho y bien establecido, pues tiene un gran porcentaje de efectividad. Ahora, hay que tener muchos cuidados a diferentes claves que nos llevan a hacer un marketing de influenciadores bien hecho. No todas las marcas son dadas para ese tipo de herramienta. Hay que analizar muy bien el brief y hay que analizar cuál es el objetivo. ¿Listo? Cuando vamos a hablar un poco de los tipos de influenciadores, me quise guiar por AdTracker, que es una plataforma que permite generar sus propios planes de influenciadores. No necesariamente se están vendiendo el servicio, sino que hay una plataforma donde te enseñan a ejecutar
bien los planes de influenciadores. Aquí les traigo unos ejemplos de quiénes son este tipo de influenciadores en diferentes ramas, ya que hacerlo de un solo tema pues era un poco más difícil. Entonces, en el tipo de influenciador tenemos el de Celebrity, ejemplo Pharrell, por ejemplo, y él lo hizo con la película de Minions. ¿Cuáles son las características de este influenciador? Tienen audiencias absolutamente grandes, no necesariamente son engaged con él, pero son audiencias muy grandes que por lo menos nos da una buena plataforma. Su Twitter feed muchas veces es el reflejo de su imaginación o de su mente. Tuitean lo que se les ocurre, que eso también, como puede ser bueno, puede ser muy malo, porque perdemos control de la creatividad. Y su fama es un mayor diferencial, más allá de su talento de por qué se hace influenciador. Tenemos lo que es la autoridad, por ejemplo Neil deGrasse Tyson, que es astrofísico y es tal vez uno de los mayores advocates que hay hoy en día sobre el calentamiento global. Son expertos en la materia y muchos quieren seguirlos a ellos. No necesariamente son la principal voz de un tema, pero son expertos. Se destaca mucho más por el análisis que por la misma investigación. Es decir, los contenidos no son de autoridad de él, pero cuando es él el que genera el mensaje, gana mucho de credibilidad independientemente de lo que se esté hablando. Son muy buenos encontrando patrones, es decir, ellos pueden coger investigaciones de varias personas y entre todas estas investigaciones encontrar patrones de por qué validan su punto. Su audiencia, aunque puede ser no la más grande, comparación, por ejemplo, con las celebridades, cuentan con muchas personas relevantes dentro de su audiencia. ¿Listo? Después tenemos el conector o The Connector, que por ejemplo escogí a Adam Schefter, que es un periodista de ESPN. Es tal vez la voz más autorizada en NFL en los Estados Unidos, pero él no solamente habla de NFL, sino que puede hablar de la NBA, puede hablar de diferentes temas deportivos. Y lo que hace él es no ser experto en absolutamente o únicamente en alguno de esos temas, sino que cuando habla él, genera credibilidad. Así que tiene un buen conocimiento, lo suficiente para causar resonancia, que cuando hable la gente genere duda. Pueden no conocer de forma profunda un tema, pero lo suficiente para generar opiniones. Tenemos el influenciador que es una marca personal, por ejemplo Stephen Colbert, comediante y TV host. No sé si lo vieron hace un año más o menos en el Super Bowl pasado, pero también se lanzó como imagen de pistachos y obviamente fue un antes y después para la marca. Y pasa lo mismo, él le dio sus diferentes características que tiene como marca, se las dio a pistachos. Y eso da cuando tú utilizas personas como él, influenciadores como él, que son marcas propias. Hay que tener mucho cuidado porque uno tiene que analizar exactamente si son los beneficios como marca que tiene él, los mismos que quiere mi marca. ¿Ok? Tenemos los que son de analyst, que por ejemplo Vanessa Bright, que es experta en marketing de salud. Creo yo que de los que estamos aquí sentados nadie la ha escuchado, pero es una persona muy conocida y muy renombrada en su industria. También cuentan con audiencias muy pequeñas, pero dentro de esas audiencias hay muchas personas expertas en la misma materia, así que contratar a este tipo de influencers nos permite no generar un mensaje masivo, sino un mensaje de alta credibilidad. Tenemos activistas como Malala Yousafzai, me disculparán. Ahora está reconocida como la persona más joven en ganar un premio Nobel. Ella también está generando advocacy por sus propios temas en cuestión de la ayuda a la educación femenina. Pero aquí lo principal que uno tiene que entender es que cada uno de estos influenciadores tiene una razón de ser. Malala, por ejemplo, aunque no tenga un fin comercial, se puede entender que puede
tener este tipo de influenciadores, influencias en otro tipo de campañas. Por ejemplo, en organizaciones no gubernamentales o sin ánimo de lucro. ¿Listo? Tenemos expertos como Johnny Ive, por ejemplo, el jefe de diseño en Apple. Él, por ejemplo, no tiene ninguna red social, pero aparece de forma esporádica en diferentes eventos y eso hace obviamente que cuando aparezca es un mito. Está enmarcado como un mito. Así que hay diferentes tipos de personas que pueden entrar en una misma categoría. Por ejemplo, Johnny Ive puede entrar también dentro de la categoría de analista por algunos de los temas que él maneja. Son completamente lo contrario de los celebrities. Ese es un punto importante que me parecía importante remarcarlo. Ellos no están buscando la fama por cómo son o quiénes son, sino les gusta manejar ese misticismo que los caracteriza a ellos. Tenemos The Insider, por ejemplo, Jorge Méndez, no sé si saben, pero es el agente deportivo de Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Falcao. Y esta persona es también muy parecido al experto porque no le gusta figurar, pero es el que maneja de forma paralela todo lo que está pasando alrededor de un tema. Y se puede caracterizar como un experto en la materia, sin embargo, con unos fines mucho más comerciales. ¿Listo? Así que él puede también, son apasionados mucho por el tema, pero siempre van a tener un interés comercial detrás de ellos. ¿Listo? Tenemos también los personajes que a todos nos apasiona estudiar, como son The Disruptor, que por ejemplo José Mujica, expresidente uruguayo, él se caracterizó no solamente por hacer las cosas bien, sino por decir las cosas como nadie más las dice. Este tipo de influenciadores son muy efectivos, sin embargo tienen un gran problema y es que manejar la creatividad sobre sus mensajes o sobre cómo ellos se van a referenciar es muy difícil. Así que hay que estar muy seguros en utilizar una persona como estas. Y tenemos, por último, los periodistas o The Journalists, por ejemplo Charlie White, que es editor en jefe de Mashable, Gizmodo, y trabaja también para NBC Universal. Y ellos obviamente son expertos en la materia, sin embargo no pierden lo que es su pasión original, que es la edición de contenido desde el punto de vista editorial. Así que muchas de estas gestiones que uno realiza con ellos, tiene que pensar muy bien para qué son y si son para avalar un producto o un servicio o simplemente para dar su punto de opinión sobre un tema en especial. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.